Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Hola, bienvenido al programa de hoy. Soy su anfitrión, Luis García. Y yo, Pedro Merino. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos contentos de que nos hayan sintonizado. Tengo una pregunta para ti, Pedro. Muy bien, ¿de qué se trata? ¿Habrá prueba más adelante? Esta es la prueba. Bien, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién es el erudito más grandioso de la Biblia? Presiento que esto va a ser una pregunta capciosa, así que voy a ir con... Yahushua. Yahushua es el mejor erudito bíblico de todos los tiempos. Ok, me atrapaste aquí, pero no es de quien estaba pensando. Permíteme reformular. De todo quien haya pecado, ¿quién es el mejor erudito de la Biblia? Bueno, yo en realidad no lo sé, no podría decirte. Bueno, tenías razón, es una pregunta capciosa, pero también es cierta. El diablo es el mejor erudito de la Biblia en el mundo. Bueno, eso es verdad. Él conoce las escrituras desde antes y el futuro, y lo ha estudiado como nadie más lo ha hecho. Sí, él conoce la verdad y toma esta verdad y la entrelaza, torciéndola con el error, porque sabe que esa es la mejor manera de engañar. Hoy quiero hablar sobre un pasaje de la escritura que, probablemente, más que cualquier otro, ha sido utilizado por el diablo para hacer que la gente buena haga el mal. Suena como algo sobre lo cual todos debemos recelar. Por lo tanto, antes de entrar en esto, quiero ofrecer una explicación rápida a nuestros oyentes primerizos. Aquí, en Radio WLC, no irá que nos referimos a Dios, al Señor o a Jesús, a pesar de que somos una estación de radio cristiana. La Biblia repetidamente nos dice que invoquemos el nombre del Señor, y realmente no puedes hacerlo si no conoces su nombre. Así es, Pedro. La palabra Dios simplemente significa poderoso. El hebreo equivalente es Él. Ciertamente no es un nombre personal y también puede aplicarse a dioses falsos. Y Señor solo es un título. El nombre real del Padre es Yahuwah, o Yah, mientras que el nombre de Salvador es Yahushua. Una de las bellas cosas sobre conocer el verdadero nombre de Yahuwah es que otros nombres en las Escrituras cobran vida. A menudo, muchos padres hoy solo eligen nombres porque tienen un sonido agradable, pero los israelitas dieron nombres a sus bebés con un significado real. ¿Puedes darnos algunos ejemplos? Sí, claro, seguro. Por ejemplo, aquí tienes Isaías o Isayá. ¿Oyes el ya aquí? Claro, sí. Cuando lo dices así, es claro. ¿Qué significa? Isayá significa ya ha salvado. Entonces tenemos Esarrayá o Asariyá, cuyo significado es ya ha ayudado. Y Secarrayá o Sechariyá, ya se ha acordado. Yediyá significa amado de ya, mientras que Ezayá es ya os ha corrido. Luego están todos los nombres que incorporan él. Está Daniel, Daniel, que significa juez de él, y Samuel, oído de él. Elizabeth significa pacto de él. Luego tienes nombres que combinan él y ya, como Eliyá o Eliyá, que significa el de Yah o poderoso de Yahuwah. Yahel, Yah es su él, su todopoderoso. Wow. No tenía idea de que todos estos nombres extraños tuvieran significados tan hermosos. En realidad lo tienen. Estos nombres inspiran la fe increíblemente cuando conoces su significado. Pero el diablo lo ha ocultado de nuestro entendimiento y es una pena. Por supuesto. Y es un experto en esto. Él toma los pasajes más claros de las Escrituras, le mezcla un poco de error y de repente lo que estaba claro
ahora es confuso. Sí, en Romanos 13, versículo 1 al 5, dice: Por consiguiente, el que resiste la autoridad resiste lo ordenado por Yahuwá, y los que se han opuesto sobre sí recibirán juicio, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de la misma, pues es para ti un ministro de Yahuwá para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Yahuwá, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿De verdad dice esto que debemos violar la ley de Yahuwá para guardar las leyes humanas? Bueno, la corta respuesta es no, nunca. Sin embargo, voy a explicar por qué. Debido al hecho de que los gobiernos han utilizado este pasaje antes para tratar de obligar a los cristianos a aceptar las cosas que de otro modo protestarían, Pedro instó a los creyentes a estar siempre listos para dar defensa a todos los que pregunten por la esperanza que hay en ti. Y cualquiera que se mantenga firme en favor de Yahuwá, incluso si eso significa quebrantar las leyes creadas por el hombre, necesita saber por qué. Bueno, sí. Si van a violar las leyes, enfrentarán multas, posiblemente encarcelamiento. Y cuando se trate de rechazar la marca de la bestia, se pondrá en riesgo tu vida. Revelaciones 13 dice que la imagen de la bestia hará a ambos, hablará, eso es legislación, y causará, esto es imposición, que todos los que no adoren la imagen de la bestia tendrán pena de muerte. Si su propia vida está en juego, necesitará tener la seguridad del conocimiento que lo que está haciendo está de acuerdo con la voluntad de Yahuwá. Esto es verdad, porque si estoy en un tribunal acusado de violar la ley, no por ofender, pero voy a necesitar más que la palabra de Pedro para mantenerme fiel. Necesitaré saber que estoy de pie sobre la palabra de Yah. Exacto. Bueno, lo primero que debes entender sobre Romanos 13 es la razón por la que confunde a tanta gente. Satanás ha confundido a muchas personas con este pasaje porque no saben cómo tomarlo. ¿Lo aplicas en todas las circunstancias o solo en ciertas situaciones? Es un excelente ejemplo de cómo el diablo cita las escrituras para su propio propósito. El diablo hace esto, ¿sabes? Cuando tentó a Yahushua en el desierto, intentó que el Salvador cometiera el pecado de la presunción. Recuerda, el diablo lo llevó a un pináculo del templo y le dijo: si eres el hijo de Yah, lánzate desde aquí, porque está escrito: Él dará a sus ángeles sobre ti para que te guarden, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu piel contra una piedra. Recuerdo eso. Al citar el Salmo 91, el diablo omitió una frase. En realidad dice: Él dará a sus ángeles el cargo sobre ti, para que te guarden en todos tus caminos. En otras palabras, al hacer la voluntad de Yahuwá. Pero el diablo dejó esa frase afuera. Así es. Satanás torció las escrituras para hacer que dijera algo que realmente no decía en absoluto. Recuerde, el diablo es inteligente. Él no va a engañar a nadie con mentiras obvias y él lo sabe. El 10% de la verdad mezclado con un 90% de mentiras no engañará a nadie. Pero, tomas un 90% de verdad y mezclas solo un pequeño error, el engaño es mucho más sutil. De repente, lo más probable es que la gente se deje engañar creyendo en el error, porque el 90% de verdad mezclado con el 10% de error sigue siendo un error. Aún así, parece y suena como la verdad. Tiene sentido. Es la forma en que hace que la gente buena haga cosas malas. Correcto. Steven Weinberg, un laureado Nobel, él dijo algo que es muy perspicaz. Dijo que sin religión tendrías buenas personas haciendo cosas buenas y personas malvadas haciendo cosas malévolas. Pero para que la gente buena haga cosas malas, eso requiere religión. Al principio esto suena a algo impactante, pero si lo piensas comienza a tener sentido. La religión, por definición, es simplemente una institución o un sistema organizado de creencia. Si las creencias que engaña la organización son erróneas, entonces sí, harás que la gente buena sea convencida de hacer cosas malas. Muchos no estarán al tanto de esto, pero varios de los principales miembros del partido nazi hicieron declaraciones que parecen ser muy cristianas. ¿En serio? ¿Cómo qué? Bueno, veamos. Joseph Goebbels, por ejemplo, recordarás, era el ministro de propaganda de Hitler. Él escribió: tomo la Biblia y durante toda la noche leo el sermón más simple y grandioso que jamás se haya dado a la humanidad, el Sermón del Monte. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Parece muy cristiano. Claro,
Pero además, este es el mismo hombre que dio la vuelta y afirmó también: Cristo es el genio del amor, como tal, el opuesto más diametral del judaísmo, que es la encarnación del odio. El judío no es una raza entre las razas de la tierra. Cristo es el primer gran enemigo de los judíos. Es por eso que el judaísmo tuvo que deshacerse de él, porque estaba sacudiendo los mismos cimientos del futuro poder internacional. El judío es la mentira personificada. Cuando crucificó a Cristo, crucificó la verdad eterna por primera vez en la historia. ¿Ves cómo en esta declaración él torció y mezcló la verdad y el error? Los criptojudíos, los de motivación política sionista, la mayoría de los cuales no descienden de Abraham, puede que esta declaración les incluya, pero ciertamente no es verdad cuando se aplica a cualquier raza en general, como incluidos a los descendientes de Abraham. Así que torciendo la verdad y el error, los malvados justifican su iniquidad. Y por otro lado, las buenas personas pueden ser engañadas para que participen en el mal. O por mínimo, haciendo vista ciega al tema. William Belton Hullo era un ministro inglés que murió en 1882. También era reconocido por ser un disidente. Él escribió: el error, a veces, está tan aliado con la verdad que se mezcla con ella tan imperceptiblemente como cuando los colores del arco iris se desvanecen el uno al otro. Y eso es lo que está sucediendo con este pasaje en Romanos. Debemos respetar a las autoridades civiles, pero nunca si lo que nos piden es quebrantar la ley de Yah. Tiene sentido. Chuck Baldwin, pastor y anfitrión de radio, saca a relucir otro punto interesante. Él dice que Pablo deja claro que nuestra sumisión a la autoridad civil debe basarse en algo más que el temor a represalias gubernamentales. ¿Cómo así? Bien, notemos donde Pablo dice que debes estar sujeto no solo por ira, sino también por el bien de la conciencia. En otras palabras, obediencia a cualquier autoridad civil se basa en algo más que solo porque ellos lo dijeron, como dijo Baldwin. También es cuestión de conciencia. Esto significa que por sí mismos debemos pensar y razonar sobre la justicia y la rectitud de las leyes de nuestro gobierno. La obediencia no es automática o robótica, es el resultado de ambos, la deliberación racional y la aprobación moral. Vamos a tomar un corto descanso, pero cuando regresemos Pedro nos mostrará de las Escrituras la forma correcta de interpretar Romanos 13. Volvemos enseguida. Las principales doctrinas del cristianismo es la creencia en una Trinidad-divinidad. De hecho, el puñado pequeño de denominaciones que rechazan la Trinidad con frecuencia son considerados como cultos. Un estudio diligente de la Biblia, sin embargo, junto con la historia documentada, revela una verdad impactante. La doctrina de una Trinidad tiene sus orígenes en el paganismo antiguo, no de las Escrituras. De hecho, la Biblia advierte expresamente en contra de esta doctrina. Pero no tome nuestra palabra por ello. Estúdielo por sí mismo. Para un estudio cuidadoso de los orígenes históricos de esta doctrina, vaya a worldslastchance.com/español. Busque el artículo ¿Es la Trinidad bíblica? También puede ver el vídeo La Trinidad, mentira de la antigüedad, en www.wordslastchance.com/español. Hoy hemos estado dialogando la responsabilidad de los creyentes en obedecer a las autoridades civiles. Romanos 13 declara claramente que toda alma esté sujeta a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino la de Yahuwah, y las autoridades que existen son designadas por Yahuwah. Este pasaje se ha utilizado para tratar de obligar a los creyentes a violar su conciencia. Y es lamentable que a veces ha funcionado. Edmund Burke, un miembro del Parlamento británico en el siglo XVIII, señaló:
Lo único necesario para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada. Y Romanos 13 ha sido un arma en manos de los inescrupulosos para conseguir que los buenos hombres racionalicen lejos al mal. Bien, entonces, ¿cómo se supone que Romanos 13 debe ser interpretado? Están las Escrituras, después de todo. Bueno, como la mayoría de los pasajes de las Escrituras que son mal interpretados, lo han sacado de contexto. Las personas que utilizan Romanos 13, versículos 1 al 5, para obligar a la conciencia, tienden a pasar por alto los siguientes dos versículos. Y es en el contexto de los versículos 6 y 7 que los versículos 1 al 5 deben ser interpretados. Espera un segundo, déjame leerlo rapidito para que sepamos de lo que estamos hablando. Romanos 13, 6 y 7. Por esto también, para eso pagan tributos, porque los gobernantes son ministros de Yahuwah, y dedican su tiempo a cumplir con su trabajo. Paguen sus deudas. Si deben tributos, páguenlos. Respeten al que tengan que respetar y den honor al que tengan que dar honor. Sí, este es el contexto en el que deben entenderse los primeros versículos. Otra traducción dice: esta es también la razón por la que pagas impuestos, porque las autoridades son los siervos de Yah, que dan su tiempo completo para gobernar. Obedece las leyes humanas cuando no interfieren con la ley divina, y nadie tiene la autoridad de decirle que haga algo que viole la ley divina. Yahushua lo dijo en Mateo 10. Él explicó que seguir la verdad, amar la verdad y amar a Yah debe ser lo primordial, primero que cualquier otra relación humana. Él dijo: el que ama a padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Entonces, esta es la clave. Esto aquí mismo está el contexto del cual las leyes del hombre han de ser obedecidas. Mientras las figuras obedientes de la autoridad divina actúen de acuerdo con la ley divina, son siervos de Yahuwah. Sin embargo, tan pronto van más allá, tan pronto pasen cualquier ley que viole de alguna manera la ley divina, tenemos una ordenanza divina de poner en primer lugar la ley de Yahuwah. Eso tiene sentido. Leyes justas, de rectitud, no necesitan obligar la conciencia. Me recuerda una cita de Thomas Jefferson. Fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos y escribió la Declaración de Independencia. Bueno, por los británicos. Bueno, de todos modos dijo: solo el error necesita el apoyo del gobierno. La verdad sola se sostiene. Exacto. Ningún gobierno que sea un verdadero servidor de Yahuwah aprobará leyes que exigen a los creyentes que violen su conciencia. Sí, pero ¿qué haces si estás en una situación en donde la autoridad gubernamental civil te exige que hagas algo que viola la ley de Yah? Bajo esas circunstancias tienes un mandato divino para poner en primer lugar la ley de Yahuwah. Ese fue un punto en el que los fariseos pusieron a prueba al Salvador. En Mateo 22, los fariseos le preguntaron: dinos, ¿es lícito pagar tributo al César o no? Ahora, obviamente, si él hubiese dicho que era lícito, podían denunciarlo a la gente como un amante romano, y buscando suerte la gente se volvería en su contra. Sin embargo, si él hubiera dicho que no era legal, podían denunciarlo ante los romanos como un rebelde. Una victoria cerrada para los fariseos, ¿eh? Ajá, eso es lo que pensaron. Amo la respuesta del Salvador. Le dieron una opción múltiple para responder, A o B, y él ninguna eligió. Él optó por su propia respuesta, y fue la correcta. Me encanta, es genial. Toma, lo lees por favor, comienza en el versículo 18. Pero Yahushua percibió su maldad, y dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Muéstrame el dinero del tributo, y le trajeron un centavo. Y les dijo: ¿de quién es esta imagen? ¿Y su inscripción? Le respondieron: de César. Entonces él les dijo: dad a César lo que es del César, y a Yahuwah lo que es de Yahuwah. ¿No es genial? Pensaron que lo tenían atrapado, pero no, nada de eso. Se le ocurrió una respuesta completamente diferente, totalmente brillante e inspirada. Rinde al César lo que es del César, y a Yahuwah lo que es de Yah. Sí, los judíos también estaban impresionados. El siguiente versículo dice: cuando oyeron estas palabras se maravillaron y la abandonaron, y se fueron. Entonces, este es el principio. Obedecemos las leyes humanas siempre que no haya obstáculo con la ley divina. Ahora a veces, tengo que admitir, las mujeres tienden a descubrir esto más rápido que los hombres. Tomemos por ejemplo a Sifra y Puah. ¿Quién? Las parteras. Al faraón no le gustaba cuántos niños de Israel estaban en Egipto, por lo que llamó a las parteras hebreas y les dijo que cometieran infanticidio. Debían matar a todos los niños varones que nacieron de mujeres hebreas. Ah, claro, conocía la historia, pero no sus nombres. Ellas no lo hicieron, ¿no? Más que eso, en realidad le mintieron al faraón al respecto. Éxodo 1.17 dice: pero las parteras temían a Yahuwah
Y no hicieron como el rey de Egipto les ordenó, sino que salvaron la vida a los hijos varones. Ahora, la palabra traducida salvar significa mantener vivo, el dar vida, preservar la vida y recuperar la vida. La palabra original significa revivir. Cuando un pequeño varón hebreo nacía, y no estaba bien, estas mujeres fueron más allá de desobedecer las órdenes del rey. Hicieron todo lo posible para asegurar que el niño viviera. Limpiaban la nariz y la boca del bebé, le frotaban su pequeño tórax, le hacían respiración boca a boca, lo que fuera necesario para preservar la vida del niño, lo hacían. La Biblia no dice cuánto tiempo desafiaron las órdenes del faraón, pero eventualmente se dio cuenta que sus órdenes no se seguían y les ordenó que fueran al palacio. Estoy seguro que tenían miedo. Estamos hablando de un absoluto monarca después de todo. Oh sí, estoy seguro de que estaban aterrorizadas. Sabían que la gente había sido asesinada por desagradar al faraón. Pero la valentía verdadera no significa la ausencia del miedo. La valentía verdadera significa hacer lo correcto porque es lo correcto. Entonces imaginen esto, dos mujeres hebreas, esclavas pobres, de pie ante un faraón rico, enojado y poderoso. Él exige saber por qué le han desobedecido. ¿Y tú quieres saber lo que dijeron las mujeres? ¿Qué? Toma un valor increíble. Dijeron, bueno, las mujeres hebreas no son como tus mujeres egipcias. Las mujeres hebreas son fuertes y saludables. Están llenas de vida y vigor. No luchan en el parto como lo hacen las mujeres egipcias. Sus bebés ya han nacido, mucho antes de que podamos llegar a su lado. ¡Qué respuesta! Tomó mucho valor decir eso. Básicamente dijeron, bueno, nuestras mujeres son más fuertes y más sanas que sus diminutas egipcias. Lo sé, ¿verdad? Y sin embargo, su respuesta complació a Yahuwah. El faraón las despidió sin castigo y ya las recompensó por su valentía. La escritura dice, ya hizo bien con las parteras. Y así fue, porque las parteras temían a Yahuwah, porque él les proporcionaba hogares. Entonces, aunque violaron la ley del faraón e incluso llegaron a mentirle, Yahuwah respetó su curso de acción porque cumplían con su ley. Precisamente. Y la Biblia está llena de historias como esta. Tiene los tres dignos. El rey Nabucodonosor le dice a todos que se inclinen y adoren al ídolo en las llanuras de Dura o que se quemen vivos, pero Sadrach, Mesach y Abednego se mantuvieron de pie y firmes. Ni siquiera se inclinaron a pretender abrocharse los zapatos. Está Rahab salvando las vidas de los espías enviados a Jericó y mintiendo para protegerlos. Así es, y también tenemos a Abdías. ¿Quién es? Esta es genial. Este tipo fue increíble, amo esta historia. El nombre de Abdías significa servir allá, y definitivamente le sirvió. Él era el gobernador u oficial a cargo del palacio bajo el malvado rey Acab. Ahora este sería un trabajo precario, servir a Yahuwah y estar bajo uno de los reyes más malvados que Israel haya tenido. En absoluto, y también era una posición de poder e influencia. Entonces, esto es lo que sucedió. Recordarás que la reina Jezabel era suma sacerdotisa de Baal. Ella ordenó que mataran a todos los profetas de Yahuwah. Escuche lo que dice la Biblia. En primero de Reyes 18. Ahora bien, Abdías temía a Yahuwah en gran manera, porque así fue, mientras Jezabel masacró a los profetas de Yahuwah, Abdías había tomado 100 profetas y los había escondido, 50 en una cueva, y los había alimentado con pan y agua. Así que ahora dime, Luis, ¿de dónde sacó Abdías el pan y el agua con que alimentó a los profetas? ¿De dónde lo consiguió? Sí, el país está en medio de una hambruna inducida por la sequía. Apenas hay comida y muy poca agua. Entonces, ¿de dónde lo consiguió? Bien, te lo diré. Lo tomó de los suministros del rey, de la propia casa del rey. Esto es más que valentía, es tener agallas. Abdías tenía nervios de acero. Totalmente. Pero mira, la reina declaró que los profetas eran dignos de muerte. La palabra de Yah, sin embargo, decía lo contrario. Así que Abdías, al sustentar la vida de los profetas de Yah, estaba guardando la ley de Yahuwah, incluso mientras estaba quebrantando el mando de la reina. Y Yahuwah, como resultado, lo protegió. Esto me recuerda a la historia de Jael. Oh sí, Jael y el clavo. Es una gran historia, registrada en Jueces 4. Israel había sido oprimido por Javín, un rey de Cananita. Yahuwah levantó a la profetisa, Débora, para librar a Israel. En la batalla, Sisera, un general de Javín, huyó. Y yo directo a las garras de Jael. Correcto. Jael y su esposo eran israelitas. Aún así, su esposo, Heber, era amigo del rey Javín. Pero ella no permitió que esto la detuviera de hacer lo correcto. La Biblia dice que ella salió y al encuentro de Sísara, y de hecho lo invitó a su carpa y le cubrió, como si lo ayudara a esconderse del ejército israelita. Luego, cuando él se durmió,
Ella tomó una estaca de la carpa y un martillo, se arrastró y clavó la estaca en su cabeza hacia el suelo. Obviamente le mató. Ahora, mucha gente diría que hizo lo incorrecto. Mató a un hombre. Mató a un hombre que oprimía al pueblo de Yahuwah. De hecho, la profetisa, Débora, incluso había predicho que Sísara sería entregado en manos de una mujer. Jael le tomó mucha valentía a hacer lo correcto. En realidad así fue, y me alegra que haya sacado esta historia. Levanta un punto relacionado, y es el siguiente. Muchas mujeres, muy sinceras, creen que Yahuwah espera que obedezcan a sus maridos, incluso cuando sus maridos les piden que hagan algo malo. Ellas piensan, las escrituras me dicen que obedezca a mi esposo, es mi deber obedecer sin importar lo que me pida. ¿En serio? No bromeo. Hay algunos cristianos muy sinceros que creen y enseñan esto. Dicen que si el esposo le dice a la esposa que haga algo ilegal o inmoral, ella debe obedecer, pero que Yahuwah hará responsable al marido. Eso no tiene el más mínimo sentido. Aprendemos de Ezequiel 14, que cada alma debe presentarse ante Yahuwah por sí mismo. Ninguno puede cubrir al otro. Lo sé, pero las personas realmente creen esto. Realidad es lamentable, y sin embargo, cualquiera que intente obligar a su cónyuge a que viole su conciencia, este sí será considerado responsable. De acuerdo, Yahuwah no le da a nadie el derecho de obligar la conciencia de otra persona o restringir su libertad religiosa. Primeramente, todos, cada uno es, ante nada, responsable solo ante Yahuwah por su propia alma. Debemos obedecer a la autoridad civil humana, sea del tipo que sea. Solo si, y cuando lo que requieren está de acuerdo con la ley divina, no interponiéndose a cumplirla. En Hechos 5 tenemos la historia de los apóstoles tempranos, predicando las buenas nuevas de la salvación. El sumo sacerdote hizo que los arrestaran y los arrojaran a la cárcel, pero durante la noche Yahuwah envió a un ángel para liberarlos. Los apóstoles inmediatamente volvieron al templo para continuar predicando. Recuerdo eso. La mañana siguiente, mientras los soldados decían a los sacerdotes que la prisión estaba cerrada, pero que todos los prisioneros habían desaparecido, alguien más vino y dijo, «Oigan, esos hombres que arrestaron ayer están de vuelta en el templo predicando de nuevo». Es una gran historia y enseña una lección importante. Cuando los apóstoles fueron llevados de vuelta al concilio, el sumo sacerdote exigió, ¿no te hemos ordenado que no prediques en el nombre de Yahushua? Y ahora aquí han llenado a Jerusalén con sus doctrinas, y nos estás culpando de la muerte de este hombre. Pedro respondió primero. El buen viejo Pedro, nunca miedoso de hablar. Así es. Su respuesta fue absolutamente inspirada. Él dijo, debemos obedecer a Yahuwah en lugar de los hombres. Y eso es lo que todos tenemos que hacer. ¿A quién vas a obedecer? ¿A Yahuwah o a las leyes creadas por el hombre? Donde sea que un gobierno terrenal O un cónyuge. viole la ley divina, no estamos bajo ninguna obligación de obedecerla, porque cada vez que una autoridad viola la ley de Yahuwah, esa autoridad, ya sea rey, presidente, empleador, cónyuge o quien sea, ya no está actuando como un servidor de Yahuwah. Eso tiene perfecto sentido. Cuando cualquier sistema o individuo se vuelve ateo o anticristiano, ya no representan a Yahuwah. Y cuando eso sucede, no estamos obligados a obedecer. Lo principal es ya, primero, en todo. Sí, primero y último, y mejor en todo. Martin Luther King Jr. fue un activista de los derechos civiles en los Estados Unidos. Antes de ser asesinado en 1968, hizo una declaración muy perspicaz. Él dijo, la cobardía hace la pregunta, ¿es seguro? La conveniencia hace la pregunta, ¿es política? La vanidad hace la pregunta, ¿es popular? Pero la conciencia hace la pregunta, ¿es lo correcto? Y llega un momento en que uno debe tomar una posición que no es segura, ni política ni popular. Uno debe tomarla porque es lo correcto. Muy bien, eso está muy bien. Que Yahuwah nos fortalezca a todos para elegir siempre lo correcto sin más razón, sino porque es lo correcto. Amén. No se vayan, amigos. Cuando regresemos estaremos respondiendo una pregunta de Clara en Paraguay. Manténgase al tanto. Están en sintonía con Radio World's Last Chance en WBCQ en 9330 kHz de banda, 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto regreso del Salvador.
¿Qué dirías si intentara decirte que tu salvación no se basa en la muerte del Salvador? Que no se basa en el amor del Padre y que tu fe o la falta de ella no tiene nada que ver con tu salvación? ¿Cómo reaccionarías si te dijera que tu salvación fue determinada por algún juego de azar cósmico? Una divina suerte del sorteo. Bueno, si no salgo a carcajadas de la sala, espero que añadas, ¿estás loco? Y sin embargo, por sorprendente que parezca, muchos cristianos sinceros creen esto. Para obtener más información, visite nuestro sitio web worldslastchance.com/español y vea el vídeo Predestinación, la lotería por su alma. O bien busque nuestros artículos y lea y comparta la Predestinación, lotería por su alma, en worldslastchance.com/español. Esto es www.wlslaschance.com/español. Bienvenidos al correo diario de nuevo en Radio WLC. Sabes, realmente disfruto mucho de esta parte de nuestro programa. Yo también. Es emocionante saber de nuestros oyentes y las preguntas demuestra bastante razonamiento profundo. El cielo está despertando a la gente. Estoy de acuerdo. La gente está cansada de que le mientan. Están buscando la verdad y el cielo está bendiciendo. Hay muchas avenidas más por las cuales se está difundiendo la verdad. El internet, la radio, la tecnología moderna se puede usar para diseminar mentiras, pero también se puede usar para difundir la verdad. Muy cierto. Bien. Nuestra primera pregunta hoy viene de Clara, en Paraguay. Ella escribe: Hola WLC, ¿son ustedes anti-Israel? Algunos de los comentarios que he leído en su página me hace cuestionarlo. Gracias, Clara, por la pregunta. En WLC no somos anti-Israel, no más de lo que somos anti-Bolivia, o anti-Zimbabue, o anti-India. Existe gente de corazón sincero viviendo en Israel que no quiere nada más que vivir sus vidas en paz con sus vecinos judíos y palestinos en igualdad. Sin embargo, el gobierno sionista de Israel, con su frecuente y difamadora guerra, es otro asunto completamente diferente. La vida y las enseñanzas de Yahushua declaran que todos se mantengan en pie de igualdad entre Yahuwah. El Israel moderno, a pesar de sus muchas afirmaciones al contrario, no posee una posición especial exaltada que automáticamente excuse sus acciones agresivas. Acciones agresivas que con frecuencia quebrantan el mandato divino de hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Yahuwah. Israel, como nación, rechazó a Yahuwah hace 1 milenio atrás. ¿En qué basas esto, Pedro? Yo sé, hablo por mí y por muchos otros. Crecimos viendo a los judíos como el pueblo especial de Yahuwah. Zacarías dijo: el que te tocó, tocó a la niña de su ojo. Entonces, ¿por qué dices que los judíos han rechazado a Yahuwah? No solo al Salvador, sino al mismo Yahuwah. A ver, primeramente, las bendiciones y promesas de Yahuwah siempre son dadas a condición de obediencia. En segundo lugar, dije que Israel como nación rechazó a Yahuwah hace 1 milenio atrás. El individuo que ama a Yah y busca conocer y hacer su voluntad todavía es apreciado por el Padre, como lo son todos los que buscan su rostro.
el ADN, el linaje de sangre, no tiene ni voz ni voto con el Padre. Pero en cuanto al rechazo de Yah por la nación de Israel, lo tengo bajo la autoridad del mismo Yahuwah. Cuando Israel exigió un rey para que pudieran ser como otras naciones, Samuel sabía que sería desastroso y trató de convencerlos de que no lo hicieran. Pero ellos insistieron en tener un rey. Entonces Yahuwah le dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que me han rechazado a mí para que yo no reine sobre ellos. Bien, entonces, si le rechazaron, pero esto no significa que Yahuwah lo rechazó como su pueblo especial, ¿no? Quiero decir, como Dios amoroso. Yahuwah no se aguanta mucho, ¿no? Sí, la historia de Israel es un largo registro de la paciencia que Yahuwah ha tenido con el pueblo israelita. Sin embargo, lo que debes recordar es que Yahuwah es cortés. Él nunca se esforzaría a sí mismo donde no es aceptado. Él ha tenido paciencia con los corazones de piedra, pero nunca forzará a un individuo a que lo acepte. Sí, es verdad. El corazón, endurecido al rechazar repetidamente las apelaciones del cielo, con el tiempo se vuelve tan duro que ni siquiera se da cuenta de los intentos del Espíritu de Yah por alcanzarlo. Esto es lo que sucedió con la nación de Israel, hasta que finalmente fueron rechazados por Yahuwah. Y él soportó mucho con ellos. Él no los rechazó en el momento en que lo rechazaron a él. Su amor, rechazado, respondió enviando más amor, más profetas para advertirles, más súplicas para que se arrepientan y regresaran a él. Ni siquiera el asesinato de su propio hijo pudo detener el flujo del amor divino. Pero al final, él tuvo que aceptar su rechazo como definitivo. ¿Cuándo? Cuando Israel rechazó al Mesías en la persona de los primeros creyentes, específicamente en la lapidación de Esteban. Solo unos días antes de su muerte, durante la entrada triunfal a Jerusalén, Yahushua predijo este mismo evento. Con un corazón quebrantado, él dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Yahuwah te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos bajo las alas, pero no quisiste? Pues miren, el lugar de ustedes va a quedar abandonado, desolado, y les digo que a partir de ese momento no volverán a verme hasta que digan: bendito al que viene en nombre de Yahuwah. ¿Por qué crees que fue en la lapidación de Esteban cuando se cerró el periodo de prueba para Israel como nación y dejaron de ser el pueblo especial de Yah? Hay una serie de razones. Para cubrir brevemente solo una de ellas, serían las propias palabras de Esteban en su juicio. Recordemos, hay un pecado que es imperdonable. ¿Cuál es? Bueno, el pecado contra el espíritu de Yah. Exacto. Y las últimas palabras de Esteban antes de su muerte prueban que esto es exactamente lo que estaba sucediendo en ese momento. Él dijo: duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Ya veo, sí. Una vez que el espíritu de Yah ha sido rechazado, ¿qué más hay? Realmente no hay otra forma en que Yah pueda alcanzarle. Correcto. Entonces, después de esto, el Israel espiritual tomó el lugar del Israel literal y físico. Pablo lo dijo en Gálatas 3. Él dijo: no hay ni judíos ni griego, no hay esclavo ni libres, no hay ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son solo uno en Yahushua el ungido. Y si eres de Yahushua, entonces eres la simiente de Abraham y herederos según la promesa. Interesante, tiene sentido. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más. Esta viene de... anónimo, en algún lado de Australia. Escribe: soy un hombre de 28 años. Tengo una hermosa esposa con un bebé en camino. También soy un adicto a la pornografía. Empecé desde adolescente y haga lo que haga no puedo parar. Soy adicto. No quiero arruinar lo que tengo con mi esposa, pero está afectando nuestro matrimonio. ¿Pueden ayudarme? Bueno, antes que nada quiero agradecerte por escribir. Eres muy valiente para admitir que tienes un problema. En segundo lugar, quiero decir que sí hay esperanza para ti. Recuerda, Yahushua fue tentado en todos los puntos como nosotros, y aún sin pecado.
Esto significa que incluso en esta área fue tentado, y porque Él venció, su victoria, su pureza de pensamiento, es tuya. Todo lo que tienes que hacer es aceptarlo por fe. Pero hay algunas cosas que puedes hacer para cooperar con el cielo para vencer esta adicción. ¿Puedes compartir algunas de estas con nosotros? Porque los problemas con la pornografía se disparan en todas partes en estos tiempos, no solo entre hombres, sino entre adolescentes e incluso mujeres. Hay una serie de artículos e incluso un par de vídeos en nuestro sitio web que te pueden ayudar, pero aquí hay 4 cosas que puede hacer. Primero, invocar el nombre de Yahuwah, aclame una promesa aplicable a su situación y ore. Sea bien específico y con la confianza completa en espera a una respuesta. Segundo, exprese su intención con gran firmeza y determinación. Una vez más, sea bien específico, ponlo en palabras. Tercero, tenga amistades que lo hagan responsable. Cuarto, y por fin, pídale a Yahuwah que le haga consciente de cuanto esté en peligro de deambular en terreno encantado. Esto es un punto muy importante. Pídale que le recuerde para que ore y pida ayuda antes de que sus emociones sean atraídas a la lujuria tras el pecado deseado. Este es un muy buen consejo y uno que se puede aplicar a cualquier área en la que nos tropecemos repetidamente y caemos en pecado. En absoluto, porque cualquiera que sea el pecado es adictivo. Una vez más, como dijo Pedro, tenemos un número de artículos y vídeos en este tema. Visítenos. Si alguien tiene preguntas, comentarios, inquietudes o un tema que le gustaría ver dialogado, háganoslo saber. Siempre disfrutamos de ustedes. Vayan a nuestra página web en worldlastchange.com/español y haga clic en nuestros vídeos o artículos de los cuales puede compartir con amistades y familiares. Tome un tiempo en revisar los vídeos del calendario del creador y la serie de 3 meses consecutivos. En cada vídeo y artículo puede realizar comentario y o preguntas una vez se registre. Aquí en worldlastchange.com/español. Esto es www.worldlastchange.com/español. Aquí con ustedes, Laura, brindándoles la promesa diaria de la palabra de Yahuwah. ¿Qué quieres hacer con tu vida? No me refiero a tu trabajo, estoy hablando de algo mucho más grande que eso. ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué quieres lograr con la vida que te dieron? ¿Qué deseas que sea el legado de tu vida? El cantante de rock Rod Stewart tenía un amigo llamado George, que murió en las calles de la ciudad de Nueva York en un robo que tuvo un mal fin. Después de su muerte, Rod Stewart describió a George como el chico más amable que he conocido. Todos amaban a Georgie. Este es un legado muy diferente al que dejó la abuela de una amiga. Después de que su abuela murió, mi amiga me comentó: es lamentable cuando una persona muere y el único legado que deja atrás es el deseo sincero del corazón de todos los que la conocieron de no ser como ella. Ambos legados están abiertos. Nunca eres demasiado joven o demasiado viejo para cambiar el camino de tu vida. Y Yahuwah solo está esperando que te vuelvas hacia Él. Al primer alcance de su corazón hacia Él, se encontrará al instante con una oleada de amor, alegría y perdón. Es el mejor amigo que jamás hayas tenido. A través de su Hijo, el Padre nos dice en Juan 6: el que a mí viene, de ninguna manera lo echaré fuera. Vuélvase a Él hoy. Se nos ha dado grandes y preciosas promesas. Comience a clamarlo.
Bueno, parece que el tiempo se nos agota por hoy. Gracias por acompañarnos hoy. El tema del deber civil de un creyente, cuál es nuestra responsabilidad como cristianos, es uno que se volverá más importante de comprender, cuanto más nos acercamos al final. Tienes toda la razón al respecto, Luis. Mateo 24 registra que pocos días antes de la muerte de Yahushua, algunos de sus discípulos se acercaron a él y le pidieron que les contara acerca del fin del mundo. Sus primeras palabras son realmente portentosas. Él no habló sobre los inmensos cambios en la política y la religión. Él no advirtió de Satanás pretendiendo ser el Salvador. Él explicó eso después. Pero sus primeras palabras fueron: sed cautelosos, ten cuidado, que ningún hombre te engañe. Él sabía que este era el mayor peligro para ellos. Las buenas personas pueden ser inducidas a hacer cosas malas si son convencidas de que es la voluntad de Yahuwah. Oh, sí, ves eso todo el tiempo. Tomemos, por ejemplo, a estos padres amables y bondadosos cristianos quienes echan a sus hijos fuera del hogar por ser homosexuales. A veces literalmente. Estos jóvenes terminarán literalmente en las calles debido a su orientación sexual. Algo trágico, porque la Biblia enseña que los actos de intimidad homosexual son un pecado. Como el adulterio, fornicación y una lista completa de otros pecados por los que nadie corta por completo el contacto de los padres. Correcto. Debido a que la Biblia enseña que los actos íntimos homosexuales son un pecado, Satanás inspira a los amantes cristianos a actuar de manera no en Cristo, extremadamente sentenciosa. Se olvidan de que si la Escritura condena la homosexualidad como un acto, pero nunca lo condena como un estado de ser, como resultado, Satanás puede inspirar a las personas a actuar de maneras que el mismo Yahushua nunca haría. Y de esto se trata. Como mencionado antes, el diablo citará y torcerá y distorsionará las Escrituras para sus propios fines. Es el deber de cada creyente conocer y entender las Escrituras por sí mismo. Cada uno necesita dedicar tiempo en la palabra de Yahuwah, dejando que el Espíritu de Yahuwah sea nuestro tutor personal en cuanto a lo que es verdad. Solo entonces estaremos seguros, como individuos, de las soluciones de los últimos días. Me alegra de que hayas dicho estaremos seguros como individuos. Esto es algo que debemos recordar porque Satanás tiene diferentes mentiras y diferentes ilusiones preparadas para las diferentes mentes de cada individuo. Sí, y la única manera de estar seguros como individuo es si hemos hecho esa rendición individual allá. Cuando los discípulos le preguntaron a Yahushua sobre el fin del mundo, él explicó los peligros que enfrentarán. Él dijo: te van a entregar para ser afligido. Algunos de ustedes serán asesinados, serán odiados por todas las naciones por mi causa. Muchos se ofenderán y se traicionarán entre sí. Aparecerán falsos profetas y engañarán a muchos. Y una de las áreas en las que las personas están siendo engañadas es el predicar que para ser un buen cristiano debes obedecer lo que sea que el gobierno dicte, y citen a Romanos 13 como la razón por la cual los cristianos deberían hacerlo. Recuerdo haber leído hace unos años acerca de un párroco en los Estados Unidos quien hizo alerta acusatoria de un programa de FEMA. FEMA es la agencia federal en los Estados Unidos que se ocupa de los desastres. En todo caso, este párroco afirmó que FEMA estaba entrenando a pastores y representantes religiosos para que sirvieran como agentes de la policía secreta. Enseñaban a su congregación a que obedecieran al gobierno. Aparentemente, esto era para la preparación de una futura declaración de ley marcial, confiscación de armas y propiedades y reubicación obligatoria. Déjeme adivinar, dijo que fueron los instruidos, predicaron sobre Romanos 13. Adivinaste bien. Dijo que los directores de FEMA les instruyeron a los párrocos de que su trabajo era cooperar con el gobierno y que la primera tarea era preparar a la gente para obedecer predicando sobre Romanos 13. Bueno, pues ahí lo tienes. Y solo va a empeorar, amigos. A medida que el tiempo se acerca a su fin, el absoluto caos de la vida bajo las trompetas obligará a la conformidad. Es imprescindible que tenga una comprensión clara de lo que Yahuwah requiere y lo que no será aceptado. Y lo que él no requiere es que nunca quebrante su ley por guardar una ley humana. Estamos habituados a igualar ser un buen cristiano con ser un buen ciudadano respetuoso de la ley del hombre. Pero cuando sea que estas dos estén en conflicto, la ley de Yahuwah debe ser primero. Henry David Thoreau fue un filósofo, ensayista, naturalista, protestante de impuestos del siglo XIX. Él era un montón de cosas, escribió un ensayo titulado Desobediencia civil, en el que abordó este mismo tema. Él preguntó: ¿debe el ciudadano jamás por un momento o en el menor grado renunciar su conciencia al legislador? ¿Por qué tiene cada hombre una conciencia entonces? Creo que primero deberíamos ser hombres y luego sujetos. Martin Luther King Jr., el activista de derechos civiles que mencionamos anteriormente, lo dijo sin rodeos. Él dijo: uno tiene la responsabilidad moral de desobedecer las leyes injustas.
No es lo que a los gobiernos les gusta escuchar, porque les hace rendir cuentas ante sus ciudadanos, pero es verdad. Y tienes el permiso de Yahuwah para poner su ley en primer lugar. Y Él te cuidará mientras le obedeces. La promesa en Proverbios 3 es tuya. Confía en Yahuwah con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él dirigirá tus caminos. Esto es todo por hoy, amigos. Acompáñanos nuevamente mañana. Hasta entonces, recuerde, Yahuwah te ama, y seguro es en Él confiar. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.